¿Hay, hay alguien ahí? Hola, profe, ¿cómo va? Hola. Bien, todo bien. Bueno, la idea de hoy, ahora de la práctica, va a ser revisar un poco la guía de trabajos prácticos uno con miras al parcial. ¿Ah? Eh, Supongo que hay parte de ustedes ya habrán visto algo de esto, pero bueno, podemos ir revisando un poco esos contenidos. Creo que les estoy compartiendo la pantalla. Deberían estar viendo por un lado el apunte de la cátedra y por otro lado la guía de trabajo prácticos. Si están de acuerdo, arrancamos con el ejercicio uno. Bueno, esta guía es puramente de teoría y operativos, digamos, no hay programación. Bueno, el primer ejercicio dice ordenar las siguientes funciones en orden creciente de tiempo de ejecución y además para cada una de esas funciones determinar su velocidad de crecimiento con notación O. Acá tenemos estas cinco funciones, ¿no es cierto? Que básicamente T1 y T2 son el tiempo de crecimiento en función del tamaño del problema, que acá el tamaño del problema está indicado por n, y tienen estas expresiones. Así que, si les parece, eh, las revisamos y vemos en primer lugar, ¿ya? Podríamos hacer el orden inverso, digamos, determinar primero la notación, o para cada una de estas funciones, y en base a eso, de alguna manera, tratar de ordenarlas en función del tiempo de ejecución, de la velocidad de crecimiento, ¿no? Del tiempo de ejecución, en realidad. Bien, si revisamos, todas estas funciones tienen la forma de una suma de términos, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿qué regla de la anotación podemos eh, aplicar? Bueno, vamos a ir a tener en cuenta lo que es la regla de la suma. ¿Recuerdan qué decía la regla de la suma? Básicamente, o la conclusión de esa regla de la suma, la forma sencilla de verlo es que si en una expresión tenemos una serie de términos, está la suma de términos, cuando querramos usar la notación O, nos vamos a quedar con aquella que tenga el mayor orden. Ajá. Así que básicamente, por ejemplo, para la T1, ¿cómo nos quedaría la velocidad de crecimiento en notación O? El primer término va a ser, va a tener orden, ¿cierto? N cuadrado. El segundo término va a tener orden 4 a la n. Acuérdense, fíjense, este término sería 2 por 4 a la n, pero tenemos la condición de invariancia ante constantes multiplicativas. Entonces, que esto sea de orden 2 por 4 a la n también implica que es de orden 4 a la n. Entonces nos quedamos siempre con la, la menor de esas cotas. Y el último término es 5 al cubo. ¿Qué orden tendría ese último término? ¿Qué notación hago? Constante. Constante, ¿cierto? O sería igual a 1. Por lo tanto, ¿cuál sería la notación O para esta expresión? ¿Cierto? Acá tendríamos, en el primer caso, tendríamos n cuadrado, ¿cierto? Más o menos, n cuadrado. El segundo término va a tener orden 4 a la n, y el último va a tener orden 1. Entonces, ¿cuál le parece que va a ser el mayor de estos? ¿Cuál es la mayor tasa de crecimiento? 4 a la n, correcto. Entonces, para el T1, directamente nos quedamos con su orden de crecimiento, ¿cierto? De su velocidad que es 4 a la n. Lo mismo podemos hacer para el resto de las funciones.
este primer término de T2, ¿qué orden tendría? 2 a la n. 2 a la n. Acuérdense, las constantes multiplicativas las podemos obviar en este análisis. El segundo término es 5n a la cuarta. ¿Qué orden tendría? N a la cuarta. N a la cuarta. Y el último, 2 a la n. Perdón, 2n. N. N, orden n. ¿Está? Entonces, ¿cuál va a ser el mayor de esto? De todos estos. 2n. 2n. Perdón, 2 a la n. No dije 2n. ¿No? Esto va a tener orden 2 a la n. Para el T3, ¿alguien lo quiere ver? Fíjense, tenemos 2 por el logaritmo del 5 de n, raíz de n, 3n cuadrado y 2n a la quinta. ¿Cuál le parece que es el término que va a dominar en esta función? N a la quinta. En la quinta. ¿Ah? Esto es en la quinta. ¿Se entiende? ¿Hay alguien que no entienda hasta acá? Profe, Necesita que... ahí en T3, el 2 logaritmo en base 5 es una constante, ¿no? No, no, es función de n, ¿tá? No es constante. Esto tiene orden logaritmo de n. ¿Tá? Si aparece n en un término, ya ahí empezás a sospechar de que no va a ser constante. O sea, es Por orden ejemplo, logaritmo 5 de n. claro, esto es orden logaritmo 5 de n. Ajá, ok. Gracias, profe. Sí, la base del logaritmo la podés obviar. Eh, ¿tá? Fíjate, todos estos, en P3, todos los términos son dependientes. Cada uno de esos términos va a tener orden en función de n. Siempre nos quedamos con el mayor por la regla de la suma. ¿No? Fíjense, en este caso, 4 a la quinta, ¿qué orden tiene? En el 4. ¿No? El primer Orden 1. término es 4 a la quinta. Es orden 1, es una constante. No depende, no aparece n, por lo tanto no depende del tamaño del problema. El segundo dice 2,7 por logaritmo base 4 de n. Y se va a tener logaritmo de n como orden. ¿No? Y fíjense este que es medio tramposo. ¿Qué orden va a tener? N a la 1,5. N a la 1,5. ¿Y todo esto qué pasa con esta parte? Es una constante. Se va porque es una constante. Es una constante. Estamos en el logaritmo base de 5, un numerito que multiplica n a la 1,5. Entonces esto va a tener orden n a la 1,5. Bueno, la letra no está siendo tan linda, pero podemos seguir. Y el último, Eh, Profe, ¿le puedo preguntar algo sobre el anterior? sí. Cuando es orden de n a la 1,5, o sea, eso sería n a la 3 medios, ¿no? O sea, sería una raíz. No, Eh, no es una raíz, no, no sería una raíz. ¿Ah? O sea, o sea que a la, eso sería mayor esto es que el orden de n raíz cuadrada, ¿no? claro, esto va a ser mayor que orden n raíz cuadrada. Sí, sí, totalmente. Ok, O sea, ok, esto va a ser una parábola creciente. ¿Ah? No es cuadrática, no llega a ser cuadrática, pero una parábola creciente. Cuando tengas, digamos, a ver cómo decirlo, porque las raíces también lo van a hacer. Lo que quiero decir es que orden n a la 1,5 va a tener una forma más o menos así, mientras que una raíz tiene esta forma. Acá el 1. Esto por aquí. Esto sería n a la 1,5 y esto sería n, si querés, podemos decirla un medio. ¿Está?
va a existir un punto en el cual n a la 1,5 va a ser eh, siempre superior que n a la raíz cuadrada. ¿No? De todas maneras, esta función va a ir en algún lado acá, más cerca de este orden, digamos. Va a estar acotada por arriba por n a la 1,5. Con, existen una constante y un valor inicial, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? De la versión del orden. Sí, sí, sí. O sea que n a la 1,5 está más cerca de ser un cuadrado que de ser una raíz, digamos. Claro, exactamente. Si, pensá que esto, o sea, a medida que vos vayas aumentando el orden, o sea, qué sé yo, n a la 2 todas van a cruzar por acá, ¿no? Por el Ujú. 1, pero n a la 2 se van volviendo cada vez más vertical. Y a medida, 3 4 así. Y a medida que vayas haciendo, o sea, tenés la lineal, que es n a la 1 y después empezás a tener esta otra dinámica, digamos, de los exponentes entre 0 y 1. Empezás a tener las otras formas de curva. Eso podemos jugar un poquito si quieren. A ver si tenemos suerte. Bueno, esto lo habrán hecho, es más de matemática que quizá en algún cursito de análisis. Tenemos f de n. Se ve ahí eso, le ponemos valor 2 a la s. ¿No? Eh, ahí. mm, No va a andar así, pero podemos hacer n. ¿No? Fíjate, para el exponente 1 tenés la lineal, y para mayores que 1 tiene esa forma, para valor entre 0 y 1 tenés esa, esa forma. No sé si te llega a ser la idea de lo que estaba queriendo contar. Sí, sí, ahora sí. ¿Está? Gracias. Bien. Em, o sea, en este caso, de todas maneras, eh, o sea, no es que n esté en el exponente, ¿no es cierto? N es el tamaño del problema que va a crecer con un exponente mayor que 1. ¿No? Bien. Entonces, el último tiene dos términos que son logaritmo de 2 de n más 5. O sea, esto tendría orden logaritmo de n y este tendría orden 1. Por lo tanto, nos quedamos con el que tiene mayor crecimiento, que es logaritmo de n. Bueno, me complica con el zoom, pero ahí más o menos tenemos indicados la velocidad de crecimiento de cada uno de estos problemas con notación 1. Y ahora deberíamos ordenarlas en función de eh, su tiempo en orden creciente de ejecución, ¿no es cierto? Pensemos en un n grande, pensemos en un n grande, puede ser, millones, miles de millones, y queremos ordenar estos tiempos, digamos, de acuerdo en orden creciente. ¿Cuál sería entonces el problema que termine más rápido? El de logaritmo de n. Logaritmo de n. ¿No? Este sería el más rápido de los problemas en terminar. Entonces, el T5 va a ser el menor de todos. El siguiente, ya tenemos, fíjense,
Hay dos tipos de problemas, ¿cierto? Esto que tienen n en el exponente, y tenemos esto que tienen n en, o sea, que no es el exponente, sino que es la base de la potencia. ¿Ah? Entonces, acá vamos a tener claramente que los que tienen a n en la base van a crecer más lentamente que aquellos que tienen a n como potencia. Entonces, los siguientes valores van a estar entre estos dos. Y la menor potencia es 1,5. Entonces, acá vamos a tener T4, ¿sí? Que va a ser el siguiente. Después vamos a tener T3, que no tiene a n en el exponente. Y finalmente tenemos T2 porque la base de estas potencias son menores a nada. La, la- la base del 2 es menor que la base del 2. Así que están organizados en ese orden. ¿Estamos? ¿Se entendió más o menos hasta ahí? ¿Alguna objeción? Por ahora no. Por ahora no. Bueno, el resto, ¿se entiende algo de esto? Esto, fíjense que va a entrar en el parcial. Los conceptos siempre se toma algo así que tenganlo presente. Bueno, genial. Gracias, Joao. La pregunta dice, ¿por qué decimos que una función n más 1 al cuadrado es de orden n cuadrado si se verifica que n más 1 al cuadrado es siempre mayor que n al cuadrado? Esto más o menos hay que tener en cuenta cómo era la definición de la notación asintótica. Fíjense, ¿qué queremos decir? Una función, lo que buscamos de alguna forma es una cota superior al tiempo de ejecución, ¿no es cierto? Acá estamos diciendo que el tiempo de ejecución, dependiendo del tamaño del problema, es siempre menor o igual a una función, ¿tá? Que en este caso va a ser n al cuadrado multiplicado por una constante. ¿Tá? Y lo que nos dice la notación ENO es que existen un, un valor de esa constante y un tamaño del problema tales que se verifique esa condición. ¿Ah? Entonces, fíjense, este es el tamaño. En verde está indicado la, la función n más 1 al cuadrado. ¿Ah? Y básicamente lo que decimos, esto es de orden n cuadrado, porque existen un valor de la constante, con la cual podemos multiplicar a n cuadrado, y un valor eh, de n0, a partir del cual eh, c es una cota superior, o sea, la función, perdón, en rojo es una cota superior del tiempo o de la función n más 1 al cuadrado, que es la que estamos evaluando. ¿Ah? No necesariamente, o sea, no es la única, cualquier constante mayor que 2 también cumple esa condición. E inclusive hay constantes menores que 2. Podría ser 1,5. La condición va a ser que el n0 va a tener que ser mayor en ese caso. Si ponemos una constante más chica, vamos a estar recorriendo la función un poco más abajo, entonces va a cruzar la línea verde o la función original en un punto mayor de n. Pero existe eso. ¿Tá? ¿Y por qué? O sea, uno podría decir que esto fuera de orden n más 1000 al cuadrado, ¿no es cierto? Todo al cuadrado. ¿Y por qué nos quedamos con n cuadrado? ¿Alguien me quiere contar eso? ¿Verdad? ¿Se entiende la idea, no? Yo podría proponer una función que sea mucho más grande que esta roja, o que crezca más rápido que la roja.
Y sin embargo nos quedamos con esta en particular. O decimos, bueno, n cuadrado, no sé, ¿no? Bueno, básicamente lo que estamos queriendo decir es que como queremos una cota superior, las cotas superiores van a ser más informativas cuanto más chicas sean, más bajas sean. O sea, si yo digo, sí es menor que una exponencial, sí, es menor que una exponencial, pero puedo decir más, puedo decir algo un poco más informativo, decir, no, en realidad es menor que una cuadrática, ¿no? Una exponencial crece mucho más rápido que una cuadrática, entonces voy acotando los tiempos de crecimiento. Cuanto más cercanas en la cota, más información me está dando de la función que estamos viendo. ¿Ah? Más o menos, ¿se entiende hasta ahí? Bien. Sí, profe. Si no, yo... Genial, gracias. Pero, profe, Sí, entonces, ¿cuál entonces, sería la respuesta a la pregunta? ¿Decimos eso para dar más información acerca de la función techo, la cota superior? en realidad, nosotros lo que decimos esto es porque existe, porque existe una constante y un valor inicial, o sea, baja la definición, digamos. Decimos que esto es porque existe una constante y un valor inicial, un valor crítico, digamos, de n, tal que se cumple, que la función es estrictamente, bueno, no estrictamente, es menor o igual que c por n cuadrado. Vas ahí directamente a la definición y si ya está, se cumple. Y nos interesa, uno podría decir también que esta función, cualquier orden mayor la va a cumplir también, ¿no? Pero elegimos siempre la que tenga la menor de las cotas superiores. Eso sería como una respuesta suficiente para esto. Esto creo que está en el Gracias. apunte. Eh, bueno, no me acuerdo dónde está ahora, pero está tal cual en el apunte. Sí. Bien, fíjense que para el ejercicio anterior, acá este es un orden que vamos a manejar siempre. Fíjense que cuando hicimos el ejercicio A, lo respetamos de alguna manera. Siempre el término menor fue el logarítmico, luego el exponente menor. Fíjense, acá va recorriendo los exponentes enteros, pero siempre los exponentes son crecientes. Acá tenemos el exponente un medio, uno, pero bueno, todos los exponentes racionales o reales que haya entre dos siempre prima el mayor. Y luego seguimos con las potencias, ¿cierto? Podría haber algún término exponencial que todavía va a crecer peor, factorial, perdón, y después n a la n, el peor algoritmo que podamos pensar en términos de su crecimiento de su complejidad. Bien, fíjense esto es lo que les decía, la base del logaritmo es indistinto porque podemos hacer esta operación que el cambio de base nos queda, sale como una constante afuera en el cambio de base, así que nos quedamos, es indistinto de la base del logaritmo cuando hablamos del crecimiento, ¿no? Eh, bueno, si les parece, entonces podemos seguir con el siguiente ejercicio, que dice, suponga que es cierto que cierto procesador tiene una frecuencia de reloj de 3 GHz. Simplifique el análisis suponiendo que por cada 3 ciclos de reloj se realiza una operación en particular. Estime de qué tamaño puede ser el problema que se puede resolver en un segundo usando un algoritmo que requiere T operaciones con los siguientes valores de T. Logaritmo de n, n logaritmo de n,
n cuadrado 2 a la n y n factorial. Bien, básicamente ¿qué sabemos acá? Si el procesador tiene una frecuencia de reloj de 3 GHz, eso nos está diciendo que el procesador puede, ¿cuántas operaciones, eh, cuántos ciclos por segundo puede realizar ese procesador? ¿Alguien me puede decir? O sea, que tenga una frecuencia de 3 GHz. ¿Qué es un gigahertz? O un hertz. Es una medida de ciclos, ¿cierto? O la frecuencia en segundos. Entonces, si tiene una frecuencia de 3 GHz, quiere decir que puede ser 3. ¿Cuánto es un giga? ¿Qué indica? ¿Qué factor de escala indica la G, el giga? ¿Se acuerdan de esto de notación científica? ¿Cuánto es un giga, profe? Sí, ¿Serían 1000 megas? 1000 megas. Bien. ¿Y un mega cuánto qué representa? Una unidad de memoria. Ah, de nuevo. Un giga O creo que sea, son 1000 millones, puede ser. 1000 millones, por eso. Y está bien. Y el compañero decía 1000 megas. Entonces, un mega representa un millón. Ah, claro. ¿Tá? Esto es 10 a la 6. Un giga básicamente representa 1000 por 10 a la 6, es decir, 10 a la 9. ¿Tá? Y si vamos por el otro lado, un kilo, ¿cuánto representa un kilo? Y a la 3 ¿Qué factor? 10 a la 3, ¿tá? O 1000. ¿Y qué sigue después de giga? entera. Un tera, que es ¿Y a la 12? 10 a la 12. ¿Tá? Bien, genial. Entonces, nuestro procesador básicamente lo que tiene son 3 por 10 a la 9 ciclos por segundo. Eso es, ¿tá? Sería 3 por 10 a la 9 ciclos por segundo. Eso es lo que nos dice. Y después nos dice que una operación del procesador le demanda 3 ciclos de reloj. ¿Tá? Entonces decimos que una operación, si puedo escribir un poquito más grande, una operación demanda 3 ciclos de reloj. O sea, puede realizar una operación cada 3 ciclos. Y si el procesador tiene 3 por 10 a la 9 ciclos por segundo, pues resolviendo este producto, vamos a obtener la cantidad de operaciones por segundo que puede realizar este operador. ¿Qué cuánto me va a dar esto? ¿No? Se cancela ciclo con ciclo, se cancela el 3 con el 3, y nos va a quedar una operación por 10 a la 9. ¿No? Por Entonces nos segundo. queda 10 a la 9 operaciones cada segundo. Bien, estamos hasta ahí. Entonces, esta básicamente es la frecuencia de nuestro procesador en términos de operaciones de procesador. Es decir, la cantidad de operaciones que puedo realizar en un segundo. Son un montón, parece. No son tantas, pero parecen mucho. Bien, entonces queremos saber, ahora, en un segundo,
eh, ¿cuántas operaciones puede, o cómo, de qué tamaño puede ser el problema tal que se resuelva en un segundo? Tenemos una idea. O sea, básicamente lo que sabemos es que el procesador en un segundo puede realizar 10 a la 9 operaciones de procesador. Ahora, si el problema, por ejemplo, vamos a empezar con el caso lineal, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que hallar n, tal que las 10 a la 9 operaciones que puede realizar el procesador, básicamente nos dé un segundo. O sea, nosotros tenemos TDN igual a 10 a la 9 operaciones por segundo, y tenemos un segundo. Queremos saber básicamente cuál es el problema que se puede resolver en un segundo. Entonces, lo mismo que decir que si el tiempo es un segundo, básicamente lo que queremos hallar es cuánto puede ser el tamaño del problema tal que se ocupe exactamente 10 a las 9 o al menos, o hasta el sumo, 10 a la 9 operaciones. Queremos despejar n de la función. Ahora, en el caso lineal, donde TDN es n, eh, el tamaño de n va a ser exactamente 10 a la 9, ¿cierto? Porque puede ser, si les parece, podemos hacerlo así. Hacemos F1, que es lo lineal, de n, y después definimos una función constante que sea 10 a la 9. Acá está marcada en gris la cota, y si ponemos el que vaya de 0 hasta 10 a la 9,
Este es el tamaño de la operación, el tamaño de n, y esto sería la cantidad de operaciones que puede hacer el procesador en un segundo. Entonces, a lo sumo, como es lineal, va a poder ser de tamaño 10 a la 9, que es donde se cruzan. ¿Está? Si quisiéramos hallar, ahora para el caso de la función, vamos a llamarla f2, en el que n por el logaritmo de n tenga el tamaño. ¿Está? Fíjense cómo el tamaño del problema que puede realizar para ese tipo de crecimiento va a ser mucho menor, ¿está? Porque se alcanza la cantidad de operaciones que corresponden a un segundo para un tamaño de problema mucho menor. ¿Está? Más o menos se va siguiendo la idea. ¿Está? Fíjense, para el caso cuadrático, chao, cada vez el tiempo de ejecución tiene tal crecimiento, digamos, que para un segundo el tamaño del problema es cada vez menor. Estamos muy fuera de escala. Podemos achicar acá un poquito la escala para ver. Fíjense acá, con respecto a la lineal, que podía ser 10 GB operaciones, un tamaño, perdón, de 10 GB de n, y a la 9. Ya en este caso estamos en el orden de los 32.000, a 33.000 operaciones por segundo. El tamaño del problema puede ser hasta 33.000, para que lo pueda resolver en un segundo. Acá, cuando el crecimiento es exponencial, fíjense que ya estamos otra vez en otro orden mucho más chico, ¿no? De 33.000 tenemos que pasar a menos a cientos de operaciones, o el tamaño del problema para que se pueda resolver en un segundo. Fíjense, el punto donde cruza ahí para el exponencial está entre 20 y 30, está justo en 30. Para todo esto podemos hallar, ¿no es cierto?, analíticamente su valor. Y para el factorial, acuérdense que va a crecer más rápido. Pero, ¿qué va a pasar ahora cuando estudiemos el caso del logaritmo?
Fíjense esta función. ¿Cuánto le parece que va a cruzar el- la función lila? ¿Cuándo le parece que va a alcanzar a la cota de 10 a la 9? Al tiempo límite que habíamos dicho. Fíjense, si le parece, tenemos 10 a la 9. Todavía no crece. Fíjense, no, no vamos a llegar. Y a la 12 quizás. Tampoco apenas se va a ir siempre creciente la señal. Ojo, la función F5 es siempre creciente, pero el valor de n para que F5 valga 10 a la 9 es enorme. ¿Tá? No siquiera lo podemos representar con la computadora. ¿Tá? Así es como la idea de cómo crece para las distintas funciones, cómo son su tasa de crecimiento respecto del tamaño del proyecto. ¿Tá? Si quieren lo podemos hacer analíticamente. O sea, básicamente la condición para esto sería decir, bueno, ¿cuánto tiene que valer n tal que su logaritmo sea 10 a la 9? ¿Podemos despejar n de acá? ¿Se acuerdan? De cálculo, de la secundaria. No sé, Uso podemos despejar, exponencial. exponenciamos en ambos lados. Y si exponenciamos en ambos lados, del lado izquierdo, ¿qué nos queda? Ah, e a la luz de N. n. Nos queda n. Y de este lado nos va a quedar e a la 10 a la 9. Entonces acá vamos a tener n. Y el lado derecho nos va a quedar e multiplicado, o sea, o exponenciado a 10 seguido de 9 ceros, digamos. O sea, 1 seguido de 9 ceros. Un número gigantísimo. Así lo quisiéramos expresar con... Te quedaría una eh, constante, digamos, ¿no? claro, acá lo que estamos haciendo es hallar cuál sería el n límite, si se quiere, el tamaño del problema, tal que se pueda resolver en un segundo. Entonces, si el crecimiento es de orden logarítmico, log de n, se eh, podría tener un tamaño enorme el problema, ¿no es cierto? La exponencial elevada a los 1000 millones. ¿Tá? Un número gigante. Puede ser enorme el problema para que se pueda resolver en un segundo, teniendo en cuenta el orden de crecimiento eh, de ese algoritmo. ¿Tá? Si fuera eh, lineal, bueno, si fuera lineal, directamente nos queda esta operación que es trivial, entonces el tamaño puede ser 10 a la 9, que es muchísimo menor que esto, porque esto es una exponencial. O sea, una base elevada a la 10 a la 9, una base positiva mayor que 1 por 10 a la 9, así que no. Si quisiéramos despejar para el caso de, bueno, el de n log n es medio complicado de despejar. Acá nos queda una función particular que se llama la función de Lambert, así que lo vamos a obviar por ahora. Después, si alguno tiene curiosidad, lo podemos revisar por el programa. Pero tomemos, por ejemplo, para el caso de n cuadrado. O bueno, si quieren, para no, esto es álgebra, lo pueden revisar. Básicamente, la idea es encontrar para qué valor de n la función, las distintas funciones, n log n cuadrado, n cubo y 2 a la n cruzan un valor constante que en este caso sería la 9.
¿Ah? Si les parece, podemos pasar al siguiente ejercicio que dice em, que es útil pensar el crecimiento de complejidad computacional a través de analizar cómo varía el tiempo de cómputo si el tamaño del problema se duplica. ¿Tá? Es decir, si tomamos n, después tomamos 2n y vemos cómo creció el tamaño del problema. ¿Ah? O sea, el tiempo de cómputo, cómo creció el tiempo de cómputo. Entonces, supongamos que en el primer caso, que el orden de crecimiento del problema es constante, ¿no es cierto? Por ejemplo, si t de n es constante, es 1. Si yo agarro y evalúo t de n, me da 1, y después evalúo t de 2n. ¿Cuánto va a valer t de 2n? 1 de nuevo, ¿tá? Porque el tiempo no depende en sí del tamaño del problema, el tiempo es constante. ¿No? Si yo quiero agregar un elemento a una lista, el tiempo que demora el procesador en resolverlo va a ser siempre el mismo porque no depende del tamaño de la lista. Supongamos que una lista por vectores enlazados. ¿Tá? Entonces, si yo duplico el tamaño del problema, la operación demora lo mismo. Entonces, en ese caso, no tenemos variación del- del tiempo de ejecución. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo t de n, que es logaritmo de n, y quiero evaluar t de 2n? En este caso, va a ser logaritmo de 2n. Entonces, si quiero hacer t de 2n menos t de n para ver cuánto varió el tiempo de ejecución, me va a quedar logaritmo de 2n menos logaritmo de n. ¿No? Y esto lo podemos simplificar un poquito más. ¿Tenemos alguna propiedad del logaritmo que podemos aplicar ahí? Sí, la de la división. Ajá, ¿cómo era? Que el logaritmo de una resta es el logaritmo de la división. Bien, es el logaritmo de la división. Entonces me queda logaritmo de 2n sobre n. Claro. ¿Tá? Y acá la división de esta, ¿cómo va a quedar? La división. Esto se cancela, por lo tanto, me queda logaritmo de 2. Entonces el tiempo de ejecución, fíjense que en este incremento yo duplico el tamaño del problema y el tiempo de ejecución aumenta, pero en una cantidad constante. O sea, pasar el problema de 2 o de 5 a 10 me demora el tiempo de ejecución lo mismo que pasarlo de 10.000 a 20.000 o de 1.000.000 a 2.000.000. ¿Tá? El incremento del tiempo de ejecución para una duplicación del tamaño del problema es constante. ¿Tá? Eso sería, si logramos eso, estamos muy bien. Un algoritmo que va a ser muy eficiente. ¿Tá? Fíjense ahora qué pasa si el caso, si el problema, o sea, tiene un crecimiento lineal. Si t de n es n. Entonces cuando evalúe t de 2n va a ser 2n. Y si quiero calcular la diferencia,
T de 2n menos T de n, básicamente me va a quedar 2n menos n, que esto es n. ¿No? Duplicar el problema, básicamente va a tener un crecimiento eh, a razón del tamaño del problema. A veces ya es un poco más complicado. Duplicar el problema eh, va a ser que tarde eh, n veces más de resolverse, ¿no? Entonces ya tiene un problemita más, un problema más complicado. Y así, bueno, podemos resolver para todos los casos y ver que duplicar el tiempo del problema, a medida que los problemas se van volviendo más complejos, tiene un crecimiento que es inclusive eh, más rápido, si se quiere, más grande que lo que veníamos pensando. Como que nos da una noción un poco más fehaciente de cómo varía la complejidad del problema de acuerdo a su tamaño. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Todo esto lo pueden hacer y resolverlo. O sea, son básicamente son operaciones matemáticas y tratar de entender un poco más cómo se ven las variaciones de los tiempos de ejecución en función del tamaño del problema. ¿Les parece? Vemos algunos ejemplos de algoritmos con distintos órdenes de complejidad, ¿no? O algunas operaciones que hayamos visto, que estemos usando en los ejercicios de la práctica. Eh, no sé si se les ocurren algunos problemas con esos órdenes de complejidad. Por ejemplo, para una lista, un problema con orden constante, con orden uno. Agregar un elemento al final podría ser. Agregar un elemento al final, ¿sí? ¿Alguna otra operación de lista que, por ejemplo, con un iterador o supongamos que queremos eh, agregar un elemento en alguna posición arbitraria de la lista, en una lista eh, ¿cierto? Enlazada con vectores? ¿Qué orden de complejidad les parece que tiene? ¿En qué consiste? ¿Se acuerdan cómo se hacía básicamente la inserción de un elemento en una lista, en una posición arbitraria? Había que reordenar dónde apuntaban los punteros de cada elemento, ¿no? Tipo, Claro, tenemos el puntero del elemento anterior, el elemento del puntero posterior, que lo único que tenemos que hacer es hacer asignaciones a una cantidad constante, fija, del puntero. El anterior, el siguiente. Claro, entonces nos quedan, tenemos que cambiar un número de posiciones de memoria, asignarle valores a un número de posiciones de memoria fijo. Entonces no importa cuán grande sea la lista, la operación es siempre la misma. ¿Ah? Entonces la complejidad es siempre la misma. Por lo tanto, como dice Bruno ahí en el chat, en la lista un ser va a ser de orden ¿tá? Constante. ¿Entendés? ¿Tá? No importa el tamaño de la lista. Eso es la idea. La tarea no depende del tamaño del problema, sino tiene una demanda, un cálculo ya conocido. Eh,
Puede ser, por ejemplo, recuperar un valor, ¿no es cierto? Si yo hago un retrieve de una posición de la lista, no importa el tamaño de la lista tampoco, ¿no? El retrieve es una actividad que es independiente de n, por lo tanto también es de tasa constante. Eh, una operación lineal, ¿se les ocurre con una lista? O más o menos qué tiene que pasar en una operación para que sea de orden lineal, por ejemplo. Que tenga que recorrer toda la lista, por ejemplo. Claro, por ejemplo, que tengo que recorrer toda la lista. Si quiero hacer, no sé, la suma de todos los elementos de la lista. Bueno, tengo que recorrer cada uno de ellos, que es una suma. Entonces, esa operación crece con el tamaño, proporcionalmente al tamaño de la lista. O si quisiera hacer un list.size, ¿cierto? Eh, como las listas básicas, no sabemos cuántos elementos tuvieron, y le podemos ir agregando, así como simplemente, como la operación era orden uno de agregar un elemento, agregar otra lista, insertar una sublista dentro de otra lista, también es de orden uno, ¿verdad? Pero no sabemos, si queremos saber cuántos elementos tenemos en un momento determinado de la lista, lo que vamos a tener que hacer es recorrerlo y contarlo, ¿no? Entonces ahí también contar los elementos de la lista es de orden n. ¿Qué se le ocurre que tiene que pasar, por ejemplo, para que una operación sea de orden n cuadrado? Dimos un ejemplo en una clase de una función que tenía ese orden. La primera clase de práctica dimos ese ejemplo. El ejemplo que habíamos visto. eh, bueno, el sort puede ser de orden. Depende qué algoritmo apliquemos. Puede ser que llegue a tener orden n cuadrado o 2 a la n. ¿Tá? Eh, pero sí, básicamente, por ejemplo, cuando tenemos que hacer lazos anidados en una lista. Bueno, tengo que recorrer todos los elementos, como puede ser con el caso del sort. Por cada elemento tengo que recorrer todo el resto de la lista. ¿Ah? En ese caso tendríamos un problema de orden de cuadrado. Puede ser una implementación de sort, como dice Bruno, ¿no? Profe, una Otra, consulta. sí, sí. La búsqueda binaria, que es más eficiente que una búsqueda normal, ¿qué orden es? Ese puede ser de orden n log n, ¿tá? Claro, y la búsqueda normal sería de orden n. N cuadrado, sí. Sí, sí, ¿no? Perdón, la búsqueda normal, sí, de orden n. En el peor de los casos, va a tener que recorrer toda la lista. En el caso, perdón, la búsqueda binaria puede llegar a ser de un orden logarítmico, ¿tá? Porque vos vas partiendo la búsqueda, ¿no es cierto? La condición para que funcione la búsqueda binaria tiene que tenerla ordenada, ¿no? Pero vas partiendo, entonces esa tiene orden logarítmico. Claro, La búsqueda eh, más tradicional para la lista desordenada tiene orden n. muchas Después gracias. vamos a ver un poquito eh, otros indicadores que son el tiempo de por caso, el tiempo de mejor caso y el tiempo promedio de ejecución, ¿tá? Y si pensamos ya en algoritmos cuyo orden sea 2 a la n, por ejemplo, esos suelen ser
algoritmos en los cuales tengamos que evaluar combinaciones entre pares de elementos. O sea, tenemos que ver un todos contra todos exhaustivo. Bueno, esos son algoritmos que tienen órdenes 2 a la n. ¿No? Bueno, más o menos algunas ideas. Eh, si quieren vemos un poquito, charlamos el siguiente algoritmo. Fíjense, está ahí el pseudocódigo. Bueno, el código. Bueno, fíjense lo que hace este algoritmo. Si quieren, miren un segundito y pensamos qué es lo que están implementando ahí. Fíjense que es un algoritmo que recibe una lista, un iterador y un entero. Y fíjense qué hace en esas condiciones. Y me van a decir cómo llamarían ese algoritmo. Ese es un algoritmo de búsqueda, ¿no? Va a ser un algoritmo de búsqueda, ¿sí? ¿Ah? Fíjense que va a buscar el elemento de entero X, ¿sí? Básicamente lo encuentra, es decir, si el iterador o la posición apuntada por el iterador P contiene el elemento X, va a devolver verdadero. ¿Ah? Si llega al final de la lista, va a devolver falso, es decir, no lo encontró. Pero si no está al final de la lista y tampoco encontró el elemento, va a llamar recursivamente al, eh, al mismo algoritmo, ¿ah? Para la posición siguiente. Es decir, ¿qué detalle, qué particularidad tiene este algoritmo? Fíjense qué Que es pasa con el iterador. recursivo. Ah, Es recursivo, sí, y que avanza el pero iterador cuando hace la llamada a la recursividad, digamos. claro, avanza exactamente. Ahora, eso que, es decir, va a buscar el detalle, digamos, o la particularidad, es que el iterador, o sea, va a arrancar en una posición inicial dada por el iterador P. ¿Ah? Entonces, va a ir buscando siempre en la posición P en adelante. O sea, la primera que llamemos, nos va a establecer la posición inicial en la que va a buscar, y recursivamente siempre va a ir buscando en posiciones posteriores de la lista, ¿no? Habitualmente la primera llamada, si uno quiere buscar en toda la lista, va a pasarle el parámetro L.begin como argumento, si uno quisiera buscar en toda la lista. ¿Tá? Si no, va a buscar en posiciones a partir de P en adelante. Bueno, entonces, dado este algoritmo, ya vimos qué es lo que se implementa y nos preguntamos, ¿cómo serán los tiempos de ejecución para el peor caso, el mejor caso y el caso promedio? ¿Tá? Entonces, eso quiere decir, bueno, nos dan eh, un, tenemos la lista, ¿no es cierto? Cuyo tamaño va a indicar el tamaño del problema, la cantidad de elementos indica el tamaño del problema, y queremos saber más o menos cómo va a ser el eh, tiempo de ejecución del peor caso. ¿Cuál sería el peor caso para ese problema? El que más tarde en resolverse, para un n fijo. Haber llegado al final de la lista y no encontrar el elemento. Claro, de haber llegado, hay que recorrer toda la lista, desde el principio hasta el final, y que no haya aparecido. Hay un caso que tarda lo mismo, casi, que es que lo encuentre en la última posición. ¿Ah? Así que son
El peor caso, en definitiva, de todas maneras, es que no lo encuentre. Eh, en ese caso, el T peor va a ser el tiempo, digamos, de cada vuelta por n. Va a crecer lineal con el tamaño de la lista. El mejor caso, ¿cuál va a ser el mejor caso posible? Que está al principio de la lista. Que esté al principio de la lista o básicamente que esté en la posición de la primera llamada, ¿cierto? Donde P lo está apuntando. Y en ese caso, ¿cómo sería el T, el tiempo de ejecución? Supongamos que tenemos una lista con un solo elemento. El mejor caso va a agarrar, corre el algoritmo una vez y sale, ¿verdad? Ahora, si tenemos una lista con 1 millón de elementos, el mejor caso, ¿qué va a ser? Que te devuelva el de la primera posición, digamos. Claro, entra una vez, corre, da un rulo del algoritmo y ya devuelve true, porque lo encontró. O ¿Tá? sea, Entonces, sería orden uno, profe, ¿o no? orden uno. El mejor caso es orden uno. ¿Tá? Porque independiente del tamaño de la lista. Si siempre lo va a encontrar en la primera posición, eh, el tiempo de ejecución va a ser constante. ¿Tá? Para el peor caso, crece linealmente, el mejor caso es constante. Y el caso promedio, ¿cuál sería el caso promedio? ¿Tá? Que esté aproximadamente a la mitad de la lista, algo así. Claro, que está aproximadamente en la mitad de la lista. Ahí, por ahí dicen, en el chat dicen de orden n/2. Puede ser de orden n sobre 2, ¿qué opinan los demás? No, Si se tiene toma sentido. un medio como constante multiplicativa, se puede decir que es orden n directamente. Claro, exactamente. Es de orden n. ¿Tá? Orden n sobre 2 es lo mismo que decir un medio de n. Y que n es una constante, por lo tanto, perdón, un medio es una constante, entonces lo sacamos fuera como constante multiplicativa. ¿Tá? Profe, Sí, pero eso es independiente si la lista es par o impar. sí, o sea, si querés hablar de un caso promedio, eh, pensá que podés analizar miles de casos por distintos tamaños de listas y promediarlo o tener en cuenta, normalizarlo con el tamaño de la lista. Entonces, el problema, en caso promedio también va a tener orden n. Es independiente si es par o impar. Ah, ok. Si, Sí, si, sí. el, si el- Tenés una lista de 1 millón y el dato está en la posición 500.000 o en la 500.001, el tiempo de ejecución no vas a notar diferencia. O sea, difícilmente la pueda medir esa diferencia, ¿no? Bien, entonces, y para este caso, el orden, como ya lo comentamos antes, para este algoritmo va a ser de orden E, ¿no? Va a crecer con el tamaño de la lista. Bien, acá tenemos una función. O dos funciones. Ah, bueno, esta es una función que ya vimos en clase, ¿no? Eh, pero, bueno, podemos olvidar. Acá vienen, después siguen algunas preguntas un poquito teóricas, la pueden buscar en el apunte, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir la propiedad de transitividad de la notación o no? Eso lo van a encontrar
acá en la sección 1.34. Fíjense qué pasa. Sí, normalmente tenemos eh, dos funciones, ¿no es cierto? En la cual una función, acá tenemos por ejemplo una Tn es de orden f de n y f de n es de orden g de n. Entonces por transitividad Tn es de orden g de n. Eso es básicamente. Por ahí contarlo con sus palabras un poquito más, la propiedad de transitividad. Lo mismo, la regla del producto está acá en el apunte, se lo pueden contar un poquito. Eh, Explique cuándo dos tasas de crecimiento y el tiempo de ejecución son equivalentes entre sí, es lo que venimos viendo. Acá, por ejemplo, el caso que vimos recién, el peor caso y caso promedio tienen la misma tasa de crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Eso más o menos, por ahí contarlo con sus palabras, hacerse una explicación un poquito más coloquial de lo que está puesto acá, un poco más formal y un poquito más duro en el apunte. Y ahora les propongo que hagamos un ejercicio de coloreado de grafos. Si les parece, intentemos resolver el ejercicio K1. El ejercicio K1 se llama Fixture y dice que participan 6 equipos en un campeonato: Boca, Colón, Estudiantes, Talleres, Unión y Vélez. Entre ellos, Vélez ya jugó con Boca y Unión, Colón ya jugó con Boca y Unión, Talleres jugó con Estudiantes y Unión. Cada equipo juega un partido por semana. Elabore un calendario de forma tal que cada equipo juegue una vez con todos los demás en el menor número posible de semanas. Como sugerencia dice: cree un grafo cuyos vértices representen pares de equipos que aún no han jugado entre sí. ¿Cómo deberían ser las aristas para que en una coloración lícita de grafo cada color pueda representar los partidos que se juegan en una semana? Bien. ¿Alguna idea de cómo se puede llegar a encarar este problema? Supongo que primero poner los 6 equipos, profe, ¿no? Eh, tenemos que considerar los 6 equipos. Y podemos considerar. Segundito, sí. Vamos a considerar los 6 equipos, pero vamos a considerar un detalle. Y es que ya no estamos hablando de equipos para plantear esto. Por ahí lo que nos ayuda no es tanto pensarlo como equipos, sino como partidos que nos interesan, ¿no? Lo que vamos a querer representar en sí son los partidos, es decir, pares de equipos. Entonces, supongamos que tenemos un partido que es Boca-Colón. Vamos a representar Boca-Colón, que es un partido que nos falta jugar. ¿Ah? Como que dice, bueno, supongamos vamos a ver todos los partidos. Boca-Colón, Boca-Estudiantes, Boca-Talleres, Boca-Unión
y Boca con Vélez. ¿Ya? Y nos dice, Vélez ya jugó con Boca, por lo tanto, este no nos interesa. Colón ya jugó con Boca, así que Boca Colón tampoco nos interesa. ¿Ya? Después tenemos Colón Estudiantes, Colón Talleres, Colón Unión, Colón Vélez. eh, Estudiantes con Talleres, Estudiantes con Unión, Estudiantes Vélez, Talleres con Unión, Talleres con Vélez, Unión Vélez. De estos, Vélez ya jugó con Boca y con Unión. ¿Qué dice acá? Unión. Así que esto ya se jugó. Colón ya jugó con Boca y con Unión. Así que se jugó y Colón Boca ya se jugó. Talleres jugó con Estudiantes y con Unión. Así que todos esos partidos, los que nos restan por planificar son los que no están tachados. ¿Verdad? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Básicamente esos son los partidos que nos faltan planificar. ¿Sí? Bien. Y de estos partidos que nos faltan planificar, tenemos que tener en cuenta algo. Por ejemplo, se pueden jugar este y este en la misma fecha. ¿Se puede jugar el partido Boca Estudiante, Boca Taller en la misma fecha? No, no. Supongo que no, porque son del mismo equipo. Claro, aparece dos veces Boca, por lo tanto, esos dos no se pueden jugar en la misma fecha. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es representar los partidos que no se pueden jugar en la misma fecha como una arista, ¿no? Imagínense que cada partido puede ser un nodo de un grafo, ¿no? Un vértice, y cada arista nos representa una, una restricción. Si se acuerdan, cuando hablaron un poquito en clase de coloreado de grafos, el coloreado de grafos se podía representar, ¿no? Tratando de pintar todos los nodos adyacentes con distintos colores, ¿cierto? Los nodos adyacentes no podían compartir color. En este caso, cada color va a representar una de las fechas. ¿Tá? Y nuestro objetivo va a ser tratar de pintar este grafo con la mitad, con la menor cantidad posible de colores, es decir, tratar de resolver todo este grafo en la menor cantidad de fechas posible. ¿Tá? Entonces, ¿qué otro nodo va a ser adyacente a este? ¿Cierto? Estos dos son adyacentes a, a este y también entre sí porque comparten el equipo de Boca, ¿no? Ahora, ¿qué otro nodo va a tener adyacente? Es decir, ¿qué otros partidos no se van a poder jugar en la misma fecha que este, no? Todos los que tengan estudiantes. Todos los que tengan estudiantes. ¿No? Este de acá, este de acá, este.
Este va a ser los que tengan a Boca, que son estos dos, y los que tengan a Talleres. Este es lo que tenga Unión. Eh, Este es lo que tenga Colón, ¿cierto? Y así armamos todo el grafo, que va a quedar un lío, con todos los partidos que tengan a Colón y todos los partidos que lo tengan a Vélez. Este, los que tengan a Estudiantes y los que tengan a Unión. Yo creo que a Unión le queda solo el partido con Boca, que ya está marcado, y este le quedan los partidos con Vélez. Y este le queda un partido con Talleres. Y este que está con Boca. Bien, bueno, este lo podría haber dibujado más lindo, o sea, con otro software. Pero básicamente tenemos entonces un grafo en el cual cada, no sé si falta alguno por ahí, pero básicamente este grafo nos representa cada nodo de un partido y las aristas nos representan una restricción, es como que son partidos vecinos de alguna forma, por lo tanto tenemos que cambiar de color, no pueden compartir el color eh, esos nodos, los nodos eh, adyacentes. Si tenemos en cuenta entonces eso, podemos plantear un algoritmo de coloreado de grafos. No sé si se acuerdan si vieron el algoritmo heurístico. ¿O cuál les parece que es una estrategia que nos garantice la, la obtención del grafo óptimo para esto? ¿No sería el algoritmo exhaustivo, profe? Claro, como hacer un algoritmo exhaustivo nos garantiza la obtención de un coloreado óptimo. ¿Qué quiere decir que es un coloreado óptimo y qué quiere decir que sea un algoritmo exhaustivo? Exhaustivo que recorre todas las posibilidades dentro del grafo para ver cuál Ujú. es el más óptimo. Bien, Y el coloreado óptimo es el que tenga menos colores adentro para asegurar que sea el más bien, chico, digamos, o el mejor. exactamente. Entonces, va a ser el coloreado óptimo, va a ser aquel que use la menor cantidad de colores posible. En este caso, la analogía con este problema sería la menor cantidad de semanas posible. Y que sea exhaustivo quiere decir que evalúa todas las opciones posibles. Inclusive, o sea, podemos saber que para este problema no necesariamente existe una única solución. O sea, sabemos que se puede resolver, a lo sumo, con, con n colores, donde n es la cantidad de nodos que tenga el grafo. Eh, ¿Se acuerdan más o menos cómo se implementaba el algoritmo exhaustivo? ¿En qué consistía? Bueno, sí, si no se acuerdan. Básicamente, primero pintaba todos los nodos con un color y se fijaba si esa era una coloración válida. Si no, probaba todas las eh, combinaciones posibles de dos subconjuntos del grafo, o sea, particionaba el grafo en dos y probaba todas las combinaciones de esas particiones con un color para cada una. Si eso era válido, salía con éxito, y si no, probaba todas las particiones con tres, probaba si había alguna válida y así, recursivamente hasta que encuentra una, una coloración válida.
para la partición en N partes, o en M partes del grafo. Esa implementación nos garantizaba la optimalidad del- de la coloración, dado que fuimos evaluando para todos los valores menores de particiones, digamos, ¿no? Bien, ahora ese tiene un problema que crece eh, muy mal ese problema, creo que es de orden a la 2 a la n, así que lo que suele suceder en esos casos es que se proponen estrategias heurísticas, es decir, cosas que funcionan en la práctica de alguna manera, sin tener garantía de optimalidad, pero más o menos son implementables y suelen obtener soluciones aceptables en un tiempo acotado. La propuesta eh, de la correlación heurística, ¿no es cierto? Básicamente consiste en elegir un nodo inicial, cualquiera, y colorear con un color a todos eh, los nodos puedan, que no estén restrictos por el grafo. ¿Ah? De los que queden sin colorear, elegimos el paso siguiente, elegimos otro al azar y pintamos con ese nuevo color todos los que se puedan pintar sin violar restricciones y así sucesivamente hasta que nos quedemos sin ningún nodo para colorear. ¿No? Así que si les parece, probamos una implementación de juguete de ese algoritmo, ¿tá? Y lo resolvemos este problemita de coloración. A ver si logramos planificar eh, esa, ese picture, ¿no? Si quieren por el orden nomás podemos arrancar con Colón Estudiantes como eh, primer partido de una fecha, que pintamos amarillo. ¿Qué otro partido podríamos pintar de amarillo? Tenemos Colón Estudiante. ¿Se me ocurre algún otro partido? Ahí me pasó, me falta una. Jugar. Talleres Vélez y Boca Unión, sí. Se pueden jugar en la misma fecha, ¿no? Talleres Vélez y Boca Unión. No sé cómo ponerle el relleno a esto. A ver. Y Boca Unión. ¿Algún otro partido? No. Hasta lo sumo podemos jugar esas tres. Bien. Y elegimos otra fecha, para la siguiente fecha, podemos elegir, por ejemplo, Colón Talleres. En ese caso, Boca Estudiantes no comparten ninguna lista, por lo tanto se puede jugar. Estudiante de Unión no comparte lista, se puede jugar. Fíjense, ahora, Estudiantes Vélez ya no se puede jugar porque comparte lista con Boca Estudiantes. Boca Talleres no se puede jugar porque comparte lista con estos dos. Colón Vélez no puede jugarse porque comparte lista con estos, ¿no? Estudiantes Unión no se puede jugar, muy bien. No va.
estudiantes compartir con. Ojo que ahí teníamos la opción, en lugar de elegir Boca Estudiante, podemos elegir Estudiantes Unión, y no sé si podemos jugar algún otro partido, no nos pregunta ninguna. ¿No? Así que, bien, ahora esto sí, se pueden jugar en esta fecha dos partidos. La fecha siguiente, podemos elegir ahora sí Estudiante Unión, nos permite jugar con Estudiante Vélez y nos permite jugar Boca Talleres. Y la cuarta fecha, por ejemplo, nos queda el último partido que es Estudiantes Vélez. Bien, entonces nos quedaron eh, cuatro colores. Es decir, con esta selección de partidos necesitamos 4 semanas para poder jugar todos los partidos. ¿Sabemos si es la mejor distribución? No, puede ser. Si hiciéramos una búsqueda exhaustiva, quizá si hubiéramos elegido en otro orden los partidos, lo podríamos resolver en tres, quizás, no sé. Inclusive podríamos haber elegido los colores y que sea peor. Necesitar 5 fechas en lugar de 4. Todo eso no lo podemos saber porque usamos un algoritmo heurístico y para chequearlo vamos a necesitar hacer una búsqueda exhaustiva. ¿Ah? ¿Alguna pregunta de este algoritmo? Bien. Fíjense en ese mismo problema, el índice 2 dice programación de exámenes finales. Esto nos pide programar los exámenes finales de una universidad de manera de que ningún estudiante tenga dos exámenes al mismo tiempo. Si quieren, piénsenlo. Que lo que quiere decir es que hay un examen por materia, ¿no es cierto? Eh, o por día, o por horario. ¿No? ¿Y qué pares vamos a armar ahí? Es- ¿Qué va a representar cada nodo y qué va a representar cada color? Y qué van a representar las aristas. ¿No? Queremos planificar los exámenes finales de manera que ningún estudiante se les superpongan los exámenes. Cada estudiante va a estar anotado a ciertas materias con sus respectivos turnos. ¿Cierto? Tenemos un estudiante que va a querer rendir alguna cantidad de materias. El estudiante 2 quiere rendir 2 y 4. Y el estudiante 3 quiere rendir la materia 1 y la materia 4. ¿No? Y a su vez vamos a tener ciertos horarios disponibles, ¿cierto? Que es cuándo se va a rendir cada materia. Entonces, ¿cómo armarían ese grafo?
bueno, es más o menos la misma lógica que el anterior. Entonces, si quieren lo piensan, después lo consultan por el foro, si alguno tiene una duda. Asignación de frecuencias, se requiere asignar canales a frecuencias de estaciones emisoras de televisión por aire, de manera tal que no haya dos estaciones en un radio de 150 kilómetros que operen en el mismo canal. Bueno, más o menos lo mismo. Fíjense, acá la restricción son los canales, y las posiciones de las emisoras. Entonces, armar grafos y tratar de colorear donde vamos a tener la restricción de los canales. Es decir, vamos a tratar de asignarlo eh, de acuerdo a los colores. Bien, otro problemita que es interesante es el siguiente, que dice se desea multiplicar cuatro matrices M1 por M2 por M3 por M4 de números reales donde cada una tiene su tamaño, son todas de distintos tamaños, pero coinciden, son adecuadas las dimensiones de cada matriz. Y asumiendo que la multiplicación de una matriz de P por Q por una de Q por R requiere P por Q por R operaciones, que es lo habitual en ese tipo de operaciones, y se encuentre el orden óptimo en el que se deben multiplicar las matrices para minimizar el número total de operaciones escalares. ¿Cómo se podría encontrar el orden óptimo si hay una cantidad arbitraria de matrices de dimensión arbitraria? Básicamente, acá tenemos el problema de hacer la multiplicación de cuatro matrices, M1 por M2 por M3 por M4, donde cada una tiene sus dimensiones particulares. Esta operación, ¿ya?, es equivalente a hacer M1 por M2 por M3 por M4, ¿verdad? Eso es verdad matemáticamente. O es lo mismo que hacer M1 por M2 por M3 por M4, ¿verdad? Esto es matemáticamente, es una equivalencia matemática. Ahora, a la hora de hacer los cálculos, hay algunos que pueden llegar a ser bastante más costosas que otros, de acuerdo a las dimensiones de cada matriz en particular. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es encontrar el orden óptimo en el que se deberían realizar estas operaciones, es decir, cómo armamos los paréntesis de manera tal que haya que realizar el mínimo número de operaciones para resolver este problema, ¿no? De nuevo, como siempre, la búsqueda exhaustiva válida, no son tantas operaciones, y básicamente nos podemos quedar con la secuencia de operaciones mínimas, ¿no? Si no, se puede resolver a través de lo que se llama la programación dinámica, donde básicamente tenemos que analizar cómo ir particionando este producto, M1 por M2 por M3 por M4. Entonces, tenemos distintos caminos posibles para llegar acá, ¿no? Tenemos la posibilidad de hacer M1 por M2, M3, M4. Podemos hacer M1, M2 por M3, M4. O podemos hacer M1 por M2, M3 por M4. O bien podemos hacer
M1 por M2 por M3, ¿cierto? Todo por M4. Inclusive acá tenemos la posibilidad, acá salen, o sea, esto podría ser así, o podría ser M1 por M2 por M3 por M4. Tenemos estas 5 posibilidades de resolver eh, esta operación. A su vez, cada una de estas involucra ciertas operaciones, porque acá nos queda M1 por M2, M3 por M4, ¿cierto? De acuerdo a cómo lo vayamos subdividiendo, vamos a tener que ir realizando distinta cantidad de operaciones. Una vez que tenemos este paréntesis, por ejemplo, se puede componer en M1 por M2 por M3. Y así hasta que lleguemos a que cada una de las operaciones sea de una única matriz. Y pensemos que una multiplicación de una matriz por sí misma o por la identidad no nos cuesta nada, ya la tenemos definida la matriz. Y entonces después lo que tendríamos que hacer es recorrer cada camino de recomposición, ¿no es cierto?, de la secuencia de operaciones que hacemos para hasta llegar a este resultado final y quedarnos con aquella selección o aquella secuencia de operaciones que tiene el mínimo número de operaciones para ser resueltas. ¿Ah? Básicamente eso sería lo que tenemos que buscar en este ejercicio. En este caso particular se puede resolver más o menos eh, evaluando cada uno de esos casos, ¿no? Y cómo pueden pensar también cómo generalizarlo, ¿no? Acá es para 4, lo pueden resolver en particular y después generaliza en lo que se llama la programación dinámica, ¿cierto? Que es la multiplicación de cadenas de matrices. No sé si quieren que lo veamos o pasamos al siguiente y lo resuelven, intentan eso y lo hacemos consulta en estos días. Bueno, y el último básicamente nos dice que dada un conjunto de ciudades y una tabla de distancias entre pares de ciudades, escribe un pseudocódigo para encontrar un camino corto que pase alguna vez por cada ciudad y vuelve a la ciudad de la cual partió. Este problema no tiene un método, ¿tá?, excepto la búsqueda exhaustiva. Es lo que se llama el problema del viajante. Y la idea es que propongan e implementen algún algoritmo que siga algún conjunto, juego de reglas. ¿Se le ocurre alguna regla heurística? Por ejemplo, podría ser que a partir de una ciudad inicial se elijan, eh, si quedan más de una ciudad por ser visitada, que se elijan los dos caminos o los dos aristas de menor costo desde esa ciudad. Después de cada una de esas dos que se visitaron, se elijan, si quedan más de dos, se elijan eh, las dos de menor costo, o sea, una para cada uno. Y así sucesivamente hasta que quede una sola
ciudad sin visitar, que en ese caso las dos ciudades eligen la última ciudad sin visitar, o bien, si no queda ninguna ciudad sin visitar, que se agregue la lista que vincule las dos últimas. Por ejemplo, eso sería una forma de establecer un, un algoritmo heurístico en lo que se llama una estrategia voraz. Una estrategia voraz es aquella que se queda con la mejor opción posible en cada instante dado. ¿Está? Entonces, eso sería una forma de implementar, por ejemplo, el, el algoritmo del viajante de alguna forma. Que no va a ser óptima, pero tiene una idea más o menos razonable. ¿Está? Bueno, gente, si les parece, dejamos acá. Eh, Vayan revisando si pueden lo que es estos ejercicios que quedaron pendientes, el G y estos últimos tres, que eso va a entrar en el parcial, alguna cosita de esta. No tanto de estos algoritmos más complejos, eh, pero sí sí, seguro lo del orden de complejidad, el crecimiento de la complejidad de las funciones, etcétera. Y bueno, ya la próxima clase, si quedan preguntas de esto, lo revisamos y si no, ya retomamos con la guía del TP3. ¿Estamos, gente? ¿Alguna consultita? ¿No? Bueno, No, profe, la verdad que ninguna duda. bueno, genial. Si quieren, revisen esto. Les recomiendo que revisen estos últimos tres como para hacer el ejercicio. Y nos vemos el jueves entonces. Vamos. Nada me Chao, jueves. chao.